8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a conversar a esta hora en CNN Chile Radio. Luego de Cuestión de Opinión, estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, el exministro Antonio Walker, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile y en el audio de CNN Chile Radio. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido, buen día. Hola, Antonio. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Antonio, hablábamos durante el desarrollo del programa y en verdad durante los últimos días de la reforma de pensiones. ¿Cómo evalúa el acuerdo que se ha alcanzado, al menos hasta ahora? Bueno, siempre uno valora el diálogo, siempre uno valora la democracia de los acuerdos y eso es importante, ¿no? Y eso creo que hay que destacarlo. Ahora, esta es una noticia en desarrollo, el proyecto es muy complejo, pero hay una realidad en Chile. Las pensiones son muy bajas. Las pensiones son muy bajas porque hemos tenido muchas lagunas previsionales, porque las cotizaciones son bajas y porque las expectativas de vida de las personas son 20 años más, ¿no? que hace un tiempo. Y todo eso hace que estas pensiones sean bajas. Tuvimos una tremenda reforma previsional, que fue la reforma que hizo el presidente Piñera. Teníamos un gasto fiscal de cerca de 1.650 millones de dólares, ¿no? Y la PGU la reforma que hizo el presidente Piñera se fue a más de 6.500 millones de dólares. Y ese fue un tremendo avance. Pero seguimos teniendo, ¿no es cierto?, pensiones bajas y aquí se ha hecho una propuesta, ¿no?, de aumentar las cotizaciones en un 7%. Veníamos discutiendo hace mucho tiempo esto. Íbamos a tener un aumento de un 6% y la discusión ¿cuál era? Si esto iba a reparto o esto iba a capitalización individual. Bueno, hay algunos logros importantes, prácticamente el 6% va a ir a cotizaciones individuales y eso es una buena noticia, el sistema va a ser más competitivo, eso también es una buena noticia, vamos a igualar hombres y mujeres, lo que también es una buena noticia. Antonio, pero disculpe que lo interrumpa, usted está también en la línea de lo que han dicho algunos gremios empresariales de que esta reforma, de concretarse, tendría un impacto considerable en la generación de empleos, en el aumento de la informalidad. ¿Lo ve también desde esa perspectiva? Sí, lógico. Estábamos hablando de los aspectos positivos, ¿no? Ahora, los aspectos negativos que a uno le preocupan es cómo le va a pegar esto a los pequeños y medianos empresarios. Si va a aumentar o no va a aumentar la informalidad laboral, ¿no? Que es un tema que nos preocupa, ¿no? Y sobre todo en la agricultura, que hay un gran porcentaje. Bueno, en la agricultura es un sector muy intensivo en mano de obra. También esto llega en un momento donde la economía está creciendo un 1,8, un 2%, ¿no? Entonces, aquí hay varios aspectos técnicos que son muy importantes. Es muy importante que estos acuerdos sean sostenibles en el tiempo, sean perdurables, los podamos enfrentar, ¿no? A uno también le hubiera gustado que la gradualidad fuera un poco mayor, cuando la economía chilena se pueda haber recuperado con mayor fuerza. En fin, esto es una noticia en desarrollo. Sí, Antonio. Tenemos que ir negociando, ¿no es cierto?, algunos aspectos que cuesta entender, porque uno escucha también que las licencias médicas, la porción de previsión la va a abordar el empleador. Entonces hay una serie de cosas que hay que ir clarificando. Estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tú mencionaste, Antonio, la situación en el agro, en el campo, digamos. Y esto es bien interesante porque casi toda la discusión o la información que surge en torno a las pensiones da la impresión de que funciona solamente en marcos de ciudades grandes, en situaciones de contratos típicos en grandes ciudades. Y sin embargo, hay, qué sé yo, 300.000, 400.000 temporeros. Hay una cantidad enorme de gente que vive de situaciones temporales. Claro, que en un periodo hace la plata del año, claro. Exactamente, que en un solo periodo hace la plata para todo el año y tienen que eventualmente imponerse y todo lo demás. ¿Cómo es la situación en términos prácticos en el campo? Bueno, es muy complejo, Fernando, muy complejo, porque todos sabemos que
la rentabilidad, ¿no es cierto?, del sector agrícola siempre es estrecha. No me voy a poner a llorar ahora porque tenemos que dejar el sauce llorón a un lado y tenemos que ver cómo volver a hacer crecer la economía del país y cómo hacer crecer, ¿no es cierto?, todo lo que está ocurriendo en el mundo agrícola, que es un mundo maravilloso. Como tú dices, la agricultura genera 1 millón de empleos en forma directa, genera otro 1 millón de empleos en forma indirecta y por supuesto que eso le pega a la agricultura, aumentar un 7% el sueldo bruto de las personas es un impacto fuerte en un sector donde la mano de obra es muy intensiva, ¿no? Y tenemos que ver cómo abordar este aspecto. Por eso decíamos que creemos que la gradualidad es muy importante, ¿no? Y ojalá hubiera sido en un plazo mayor, porque tampoco hay que olvidarse que hoy día estamos creciendo como economía un 2%. Y creemos que podemos crecer mucho más si soltamos las amarras, ¿no? Si incentivamos la inversión, si mejoramos la productividad. Entonces uno hubiera querido que transcurra un mayor tiempo y que estas ¿Cuánto tiempo le parece aumento de las atendible, compensaciones Antonio? vayan subiendo en el tiempo? ¿Cuánto tiempo le parecería atendible en esa gradualidad? Mira, lo más posible, ¿no? Porque esto tiene que ir muy de la mano con el crecimiento económico. Nosotros creemos que Chile puede crecer al 4% si aumentamos las exportaciones, si hacemos mayores inversiones en infraestructura física y digital, si nos abordamos el tema de la productividad a través del capital humano, si introducimos innovación y tecnología, que es algo que nos hace falta, ¿no? Entonces, mientras mayor crecimiento económico, duele menos este aumento de las cotizaciones. Antonio. Pero sí es verdad que hay una realidad, que las pensiones en Chile son muy bajas y esta discusión viene hace mucho tiempo. Estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. A ver, hay un punto que tú dijiste ahí que es súper interesante, porque uno vive básicamente de imágenes que no necesariamente son las imágenes actuales. La agricultura es el temporero, es el campesino, es el latifundista, en fin. Pero tú mencionaste ahí la introducción y cómo está generándose la introducción de tecnología y particularmente eventualmente de algo que ya no hay cómo evitarlo, que es la inteligencia artificial en toda la actividad agrícola. Cuéntanos un poquitito sobre eso. Bueno, este es un mundo apasionante, la producción de alimentos. Bueno, entre paréntesis, yo ahora estoy en una gira por los ríos y por los lagos, viendo justamente eso. Ayer tuvimos una reunión con 200 agricultores en los ríos y es realmente impresionante cómo se ha modernizado la agricultura chilena. Yo diría que tenemos una de las agriculturas más modernas del mundo y más sustentables del mundo, para qué decir en sectores como la cereza, ¿no? Y ayer veíamos los mejoramientos genéticos que se han hecho en cultivos tradicionales, en el trigo, ¿no? Y todo el mejoramiento genético que ha hecho Chile, ¿no? Y cómo se hacen todas estas aplicaciones, por ejemplo, con drones, ¿no? Y cómo hemos ido introduciendo los sensores de humedad, cómo hemos ido mejorando la genética chilena, ¿no? Entonces, es muy impresionante los rendimientos, y perdón que mencione los cultivos tradicionales, porque fue una reunión de ayer que estamos teniendo con esta mejora en tecnología, en la innovación, en el mejoramiento genético. Tenemos de los rendimientos de trigo, por ejemplo, más altos del mundo. Ayer veíamos rendimientos de 180, 200 quintales por hectárea, que es algo que cuesta muchísimo. Y eso lo hemos ido logrando, ¿Antonio? Gracias a esta introducción de tecnología y de innovación, y gran parte porque hemos ido reencantando a los jóvenes a que vuelvan al campo. Antonio, lo hablábamos al comienzo de la entrevista del impacto que eventualmente tendría esta reforma de pensiones de concretarse el acuerdo. Hay cifras, de hecho, del Observatorio de Informalidad Laboral de la Cámara de Comercio de Santiago que hablan precisamente de la informalidad en nuestro país. Y cuando se habla particularmente del sector agrícola, estamos hablando de una tasa del 41%. Para llevar los hechos o este análisis a el terreno, a la realidad de lo que eventualmente generaría el acuerdo, ¿a cuánto podría llegar a aumentar la informalidad o cuánto podría desincentivar
el contrato de trabajadores y trabajadoras, una reforma en la que los empleadores efectivamente, de generar un trabajo formal, tendrían que poner más plata sobre la mesa. ¿Cómo podría impactar en ese escenario? ¿Qué cifras se podrían alcanzar? Sí, ese 41% está muy dado por la inmigración ilegal. Ojo, más o menos en Chile la informalidad es un 27%, en la agricultura hemos tenido la llegada de una cantidad enorme de inmigrantes a Chile que han ingresado en forma irregular, lo que no es una buena noticia. Nosotros hemos dicho, bienvenidos los inmigrantes a Chile, pero en forma ordenada y con visa de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, entonces la informalidad laboral que hoy día tenemos en la agricultura también está muy dada por una cantidad enorme. Se habla que en Chile han llegado más de 1.800.000 inmigrantes a trabajar y parte de ello en forma ilegal, lo que es un tema que abordamos hace 2 o 3 semanas atrás. Entonces, sí, Antonio. ese aspecto es muy importante en el impacto de la informalidad. Sí, sobre exactamente ese punto, a ver, ¿por qué no nos tiras algún tipo de frase, de panorama respecto de este fenómeno de la informalidad? Porque la informalidad tiene dos caras. Tiene una cara que efectivamente el inmigrante actúa fuera de la ley, pero eso no significa que no lo contraten. Y que no lo contraten por incluso menos plata de lo que se paga normalmente a la persona que tiene todos los papeles en línea. Entonces, claro, ¿qué tanto hay aquí una suerte de, oye, aprovechemos esta informalidad por ahora porque, oye, me cuesta menos pagar el trabajo que lo que normalmente podría ser? Sí. Bueno, nosotros estamos luchando justamente por que sea todo al revés. Chile es un país que tiene una cultura exportadora. Chile está inserto en un mundo globalizado. Hemos visto que más de 1,5 millones de chilenos se han ido a trabajar fuera de Chile y más de 1,5 millones de inmigrantes han llegado a Chile a trabajar. Y nosotros decimos bienvenidos con visa de trabajo en forma ordenada y a trabajar en forma formal. ¿Por qué? Porque Chile llega a los mercados más sofisticados del mundo, ¿no? Y cuando uno le vende fruta a Walmart tiene una certificación y esa certificación hay que cumplirla. Y dentro de esa certificación está el cumplimiento de las buenas prácticas laborales. Entonces, la agricultura chilena no puede caer en la informalidad. Y sí es una realidad que hay una cantidad enorme de inmigrantes. Acuérdense que se habló hace muy poco tiempo de la regularización acotada. Sí, claro, sabemos que es una realidad y por eso le planteábamos el tema anteriormente. Y en ese sentido, ¿cómo le pega en cifras a las pequeñas, medianas o incluso grandes empresas una reforma de pensiones que pueda tener las características que al menos se han conversado hasta ahora? ¿Cuánto podría llegar a aumentar esa informalidad? ¿Cuántas empresas podrían eventualmente decir yo me resto y me resto a través de no contratar un determinado número de funcionarios o funcionarias? Bueno, le pega, y le pega fuerte, ¿no es cierto? Especialmente a los pequeños y los medianos que tienen mucho menos medios y menos recursos y menos capacidades, ¿no? Claro que esto tiene aspectos negativos como el que estamos hablando, tiene cómo le pega a los pequeños y a los medianos empresarios, cuánto va a aumentar la informalidad al subir las remuneraciones brutas. Claro que le pega. ¿Cuánto le va a pegar? No sé, porque yo decía que nos hubiera gustado más gradualidad, porque mientras más fuerte sea la economía, ¿no? Y mientras más recursos tengamos y mientras más rentables sean las empresas, menos informalidad vamos a tener porque hay que abordar una sobrecotización de un 7%. Entonces, claro que le pega, José Miguel. Entonces, ¿cuánto? No lo sé, pero es uno de los aspectos negativos que hemos hecho ver en el último tiempo. Sí, yo me acuerdo, creo que alguna vez lo conversamos, Antonio, que yo viví muchos años en Texas y en Texas a la hora de las cosechas, pero entraban una cantidad gigantesca de gente que venía desde México en forma total y absolutamente ilegal, pero todo el mundo entendía que si es que no entraban ellos no había posibilidad de cosechar y por lo tanto miraban por otro lado. ¿Qué tanto aquí en beneficio de una mano de obra más barata eventualmente el inmigrante ilegal se deja pasar? Sí.
Bueno, pero yo hablo por la Sociedad Nacional de Agricultura, Fernando, nosotros queremos la formalidad porque esta es una agricultura que está abierta al mundo y tenemos que cumplir. No, no queremos mano de obra barata, ¿Y cómo queremos hacer las asegurar eso, cosas. Antonio? Porque la No, informalidad es una realidad, lo que decía Fernando anteriormente, sí, de que la población migrante, en la necesidad de obtener recursos, se Claro. termina convirtiendo en una mano de obra barata. ¿Cómo poder asegurar que las empresas que pertenecen al agro, que están en la Sociedad Nacional de Agricultura, no caigan en estos vicios, en el fondo, que sí se generan? no, pero, sí, pero ojo, ojo. Sí, vámonos a poner los pies en la tierra y a ver la realidad. Nosotros estamos trabajando fuerte en la visa Mercosur, en la visa Chile-Bolivia, ¿no? Que hemos tenido logros. Esa visa para obtenerla había que tener un pasaporte, hoy día hay que tener un carnet de identidad. Esa visa costaba $150, hoy día es gratuita. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la persona que vive en Bolivia y quiere venir a trabajar a Chile y postula a una visa de trabajo, tiene que llenar un formulario de 5 páginas que es muy difícil de entender. Yo no lo puedo llenar. Y hace una solicitud al servicio de migraciones. Y migraciones se demora 8, 9, 10 meses en contestarle. O sea, ya pasó la poda, ya pasó el raleo, ya pasó la cosecha. Y tú tienes la fruta arriba del árbol, ¿no? Y para el país es muy importante poder producir ese producto, procesarlo y exportarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura es la regularización. Fíjense que casi me mataron. El gobierno dijo, tenemos que hacer una regularización acotada. Yo en principio estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de extranjeros que entraron en forma ilegal a Chile. ¿Qué le dice Chile? Autodenúnciese, ¿no? Y vamos a estudiar qué arraigo familiar, qué arraigo laboral tiene usted y vamos a estudiar su papel de antecedentes, ¿no? Para ver qué hacemos con usted. Porque lo más fácil es decir, expulsémoslo. Pero eso es irreal, porque tiene un costo altísimo, ¿no? Y ningún gobierno lo va a hacer. Entonces, tenemos que tener una discusión política, franca, dialogante, no atrincherarnos, porque, ojo, hoy día en la política hay una lógica de, porque un sector específico está en el gobierno, hay que negarle todo, ¿no es cierto? O cuando uno está en la oposición, ¿no es cierto?, de parte de la autoridad, ¿no es cierto?, también no es receptiva. Entonces, este es un tema Mm, muy importante. Esta regularización acotada la hizo sí. Estados Unidos, la hizo Canadá, la han Antonio, hecho muchos países del mundo, estamos ¿no? en el tiempo ya casi de terminar la entrevista. Hay dos cosas cortitas que quisiéramos preguntarle. Uno, ¿cómo considera ha sido el tono del gobierno y particularmente del presidente Boric en medio de la discusión por la reforma de pensiones? Hay quienes señalan durante las últimas horas que ha faltado tal vez una declaración más directa luego del acuerdo alcanzado en el Congreso entre Chile Vamos y el oficialismo. Y lo otro, el tema de las cerezas y el derrumbe de precios en China. ¿Posibilidad de diversificar los mercados? Sí, bueno, lo primero, yo creo que Chile entero tiene que hacer un esfuerzo enorme en mejorar el tono, en mejorar la forma, en volver a la política, a los acuerdos, a la democracia, a los acuerdos, porque por Dios que tuvimos buenos resultados en el pasado. Ya lo hicimos una vez, ¿por qué no lo vamos a hacer de nuevo? Todos tenemos que mejorar la forma, todos tenemos que mejorar el tono, el respeto primero, o si no, no hay conversación posible, y si no, no vamos a llegar a buenos acuerdos, ¿no? O sea, yo creo que aquí es una tarea de todos. Y en segundo lugar, bueno, el tema de la cereza, que es una industria maravillosa, que exporta cerca de 3.000 millones de dólares, donde trabajan 350.000 personas, ¿no? Ese muy impresionante, es el tercer producto de exportación de Chile, cobre, salmones y cereza, ¿no? Sí, hemos tenido una temporada durísima, los precios bajaron en forma muy significativa, ¿no? Estamos obteniendo precios que son un 50% menores a los del año anterior. ¿Por qué? Porque hay una mayor oferta, ¿no? Y una menor demanda. ¿Por qué la menor demanda? Porque aparentemente la economía de China está mucho más deprimida de lo que pensábamos. Y esta mayor oferta y menor demanda ha provocado que bajen los precios y eso es muy preocupante para una industria que le ha cambiado la cara al sector rural, especialmente a O'Higgins y al Maule, donde
están un 80% de las plantaciones de cereza concentradas. Tenemos que unirnos, tenemos que ir a abrir nuevos mercados, tenemos China, ir hacia el interior de China, tenemos que conquistar la India, tenemos que conquistar el ASEAN, que son 11 países, tenemos que conquistar el norte de África, tenemos que ir al Medio Oriente, tenemos que diversificar mercados, tenemos también que ir mejorando en el tiempo nuestra calidad y condición de nuestro producto, que es muy bueno, pero siempre podemos hacer las cosas mejor, y este es un campanazo. Tenemos que reflexionar cuando termine la temporada, que son en 3 semanas más, para ver qué medidas tomar y cómo enfrentar el futuro. Sí, pues desgraciadamente el martini se usa solamente con una cereza, pues. No será muy temprano, digo yo. Sí. Bueno, Gracias, Fernando Antonio. ya está pensando en el martini, pero, Bueno, oye, éxito. pero estoy seguro, Gracias. que Ok. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Éxito en esta conquista de nuevos mercados. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tuvimos que ahí despedirlo rápidamente porque nos vamos a ir a la pausa, Fernando, Así en es. este viernes 17 de enero. Pausa y al regreso, Seba Aguirre y la agenda económica. Hacemos una pausa y ya regresamos con CN.